Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme llamado y haberme permitido pasar este día con vosotros. El título de mi ponencia es Transferencia o el discurso del amo. Estamos aquí por la transferencia que tenemos con el saber de Freud y de Lacan. Pero es importante también saber si además tenemos transferencia con el deseo de Freud y de Lacan. Porque no es lo mismo tener transferencia con el saber que con el deseo. La cuestión es si nuestra acción como psicoanalistas tiene efectos de discurso analítico. Esto se va a ver solo por los efectos de eficacia de nuestro discurso en los otros, en nuestros iguales y en nuestros analizantes. La transferencia con el saber del psicoanálisis crea efectos de discurso. El saber del psicoanálisis puede crear otros discursos también, como en el discurso universitario, en el discurso histérico, en el discurso del amo. ¿Cómo podemos ver la prueba de que esta transferencia tiene efectos en el discurso analítico? Ese es el núcleo para Freud y para Lacan en el seminario 8 de la transferencia. Si hay una transferencia real, se debe ver en la práctica del psicoanálisis y en los efectos de la transmisión. Nos interesa saber los principios de la práctica lacaniana que hoy podemos rescatar. Hay dos cosas en las que en general todos los psicoanalistas estamos de acuerdo. Cosa rara. La primera, con ciertas reservas y excepciones, la regla fundamental. Digo que con ciertas excepciones porque a veces los psicoanalistas hablamos más de lo que debemos y no damos pie a la asociación libre. Y la segunda cosa es que reconocemos que si algo funciona en psicoanálisis y tiene un efecto sobre la cura, eso es la transferencia. Sigmund Freud ya se percibió de ello. Esta es la genialidad de Freud. Y posteriormente Jacques Lacan nos ha ilustrado con un nuevo modo de concebirla, pero siempre desde el retorno a Freud. Retorno porque hubo un momento, a mediados del siglo pasado, en que los psicoanalistas dejaron de lado a Freud. Lacan nos va a traer la nueva función del sujeto supuesto al saber. Lacan traerá nuevos conceptos hasta entonces desconocidos. El otro con mayúscula o el sujeto supuesto al saber son conceptos que aún hoy y dentro de sus estudiosos hay una dificultad para integrarlos. Lacan nos dice: el sujeto supuesto al saber es para nosotros el pivote con respecto al cual se articula todo lo que tiene que ver con la transferencia. Pivote es un concepto que toma de la técnica. Pivote es el punto alrededor del cual y en el cual algo se apoya para girar. Es como si fuera una bisagra, en la cual una puerta se apoya y gira alrededor de ella. Este concepto de Lacan aparece alrededor de 1964, en el capítulo 18 del seminario 9, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. ¿Qué pretendía Lacan explicar? En un principio, el paciente cree que el analista sabe lo que le sucede, aunque sabemos que con el tiempo se dará cuenta de que no es así. Esta suposición inicial es sobre la que se apoya el tratamiento. Antes decía que Lacan retorna a Freud. Por tanto, sería interesante entender en qué parte de la obra de Freud Lacan se apoya para decir este fundamento. Para Freud, la transferencia se presenta bajo 3 formas diferenciadas. La primera tiene que ver con la repetición, la segunda con la resistencia y la tercera con la sugestión. Repetición, resistencia y sugestión son fenómenos que se manifiestan durante el análisis, pero el sujeto supuesto al saber va más allá de los fenómenos, porque afecta transversalmente a todos ellos. Leyendo el caso Dora, podemos percibir cómo era la transferencia freudiana. Se produce cuando el deseo del analizante se aferra a la persona del analista. Debemos tener en cuenta que el inconsciente del paciente y el analista no son ajenos el uno al otro. Cuando el analista opera, no lo hace desde fuera del inconsciente. Por ello, precisamente, la observación del psicoanalista es peculiar, diferente, porque describir un caso, redactar un caso clínico, siempre resulta ser un analista psicoanalizándose. Por eso el caso Dora es asimismo el caso Freud. De hecho, de los 5 psicoanálisis que publicó Freud,
si hay una conclusión clara, es que en el centro de ellos está el caso Freud. Desde el comienzo, la transferencia nos muestra que el paciente se aferra mucho más a un significante que a una persona, porque el psicoanalista como significante se integra en la economía psíquica del paciente. Va a ocupar un lugar en los pensamientos del paciente, se convierte de hecho en una más de las formaciones del inconsciente. Freud construye una teoría de la transferencia obligado por explicar un imprevisto con el que se encuentra en la práctica clínica. Freud no había calculado que aparecería la transferencia. Se encuentra con que el médico ocupa los pensamientos del paciente. Le interesa y principalmente desencadena el amor del paciente. Una tarea terapéutica, científica, que de repente provoca la aparición del amor. Vaya sorpresa. También es una genialidad de Freud percibirlo. Freud lo va a describir como una nueva patología creada, que es inevitable puesto que la cura moviliza el deseo inconsciente del paciente. Hay cierto deseo original de Freud que sigue teniendo un papel prevalente en la transmisión del psicoanálisis. Lacan dirá en el seminario 8, el problema de este deseo no es psicológico, es decir, no es un deseo del sujeto Freud. Se trata del deseo como objeto, lo decía antes José Antonio. En el seminario de la transferencia se trata de ubicar el deseo como objeto. Lacan interpreta el deseo y en la dirección de la cura nos dirá que el deseo es su interpretación. Hay una enseñanza clara en el seminario de la transferencia de Lacan. El deseo está relacionado con la ignorancia, con el no saber. Por eso abre la posibilidad de querer saber. Hay un nudo cuando nos referimos al deseo que hay que deshacer. Es un nudo muy enredado para el neurótico. Está hecho un lío, decimos. El trabajo del análisis es desliar este nudo sin deshacerlo, porque el nudo es lo que permite en nuestra experiencia distinguir los registros simbólico, imaginario y real. Es necesaria esta diferenciación para orientarse en la cura. ¿Qué quiere decir el deseo como objeto? Que el deseo es deseo del otro. ¿Qué es lo que quiere el neurótico? El neurótico quiere ser deseado por el otro, quiere el deseo del otro. La transferencia es un fenómeno con dos caras. Por un lado, la aparición de la transferencia verifica al inconsciente. Es la transferencia la que en el acto analítico directo permite observar la emergencia del inconsciente. Esto le otorga un valor principal. Por eso, hasta que la transferencia no se ha establecido, Freud recomienda que no se hagan interpretaciones, porque es la transferencia la que nos indica la emergencia de procesos inconscientes. Por otro lado, la segunda cara de la transferencia es que supone un obstáculo para la cura. Freud nos dice que si un paciente se paraliza, deja de asociar, siempre es porque está pensando en el terapeuta. Esto sucede porque la transferencia tiene un efecto de tapón sobre las asociaciones inconscientes. Se dedica a estorbar. En el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan hace equivalente la transferencia a un tiempo de cierre del inconsciente, no a un tiempo de apertura. Así que para que un psicoanálisis se produzca es necesaria la transferencia, pero la transferencia se dedica a estorbar la emergencia del inconsciente. Es una gran paradoja, de modo que la transferencia se identifica por un lado a la repetición inconsciente y por otro a lo contrario, a la resistencia. La transferencia es el momento en que un sujeto captura al analista en un estereotipo que es el mismo que este sujeto aplica continuamente en su vida cotidiana. La libido del paciente introduce al terapeuta en estas series preformadas que él trae. Freud escribe una serie de textos sobre la técnica psicoanalítica en los que la transferencia aparece en el presente del inconsciente como presa del automatismo de repetición. La presión que ejerce el analista sobre el inconsciente es necesariamente para Freud seguida de una resistencia. En aquella primera época, los analistas creían en la necesidad de un psicoanálisis activo, lo cual tiene sus riesgos, principalmente el riesgo de llegar a manipular al paciente. Lacan confía abiertamente en el inconsciente. Frente a aquellos teóricos de mediados del siglo pasado que no creían en el inconsciente, los psicoanalistas de hoy creemos, confiamos en el inconsciente. Cuando situamos la transferencia entre el empuje del analista y la resistencia, lo que sucede es que la libido
retrocede ante la demanda del analista y podemos decir que parte de ella obtura el paso. Por eso esa aparición del tapón. Vemos ahí que el inconsciente, concernido por la demanda del analista, responde desatendiendo la asociación libre y centrándose en la persona del analista. Para Freud, en Escritos sobre la técnica, pareciera que lo que impulsa el tratamiento sería la pugna entre la demanda del analista y la libido del paciente. En este momento, Freud nos propone eliminar la transferencia negativa y eliminar también la transferencia positiva demasiado pasional para quedarnos con la transferencia amable, que nos permita trabajar con el paciente a través de la sugestión. He aquí la sugestión, la transferencia de sugestión. Freud consideraba, y cito textualmente, que los resultados del psicoanálisis descansan sobre la sugestión. Pero Lacan, a este respecto, dedica muchas energías en su teoría de la transferencia a diferenciar transferencia de sugestión, admitiendo también, por su parte, que en toda operación de transferencia queda un cuanto de sugestión. El psicoanálisis comenzó con el fin de la hipnosis. El carácter sorprendente de la sugestión que lleva a cabo la transferencia se enlaza con la sugestión de la hipnosis, con la sugestión de las masas. Freud dice, el fenómeno de la transferencia excede al psicoanálisis. Lacan nos recuerda que solo por hablarle a alguien nos ponemos en posición de posible transferencia. Hablar de lo que a uno le pasa es concederle un lugar al otro respecto a lo que uno cuenta. Cuando alguien empieza en análisis, en un principio no distingue entre hablar a un igual o hablar a un analista. La distinción aparece en el acto. Al principio, el paciente le habla al otro. Pero, ¿cómo debe hacer el analista para vaciar el campo de la palabra para que el sujeto se escuche a sí mismo? La diferencia entre unos y otros va a ser la respuesta del analista a la transferencia. La demanda de amor confiere un poder de invención sobre lo dicho al depositario de la demanda. ¿Qué pasa cuando uno no se satisface con la voz del analista? Cuando el analizante le reprocha al analista no ser como el padre, hay una transferencia negativa. Dice Lacan que dependiendo de la posición del deseo que el analista tome, así recibirá la respuesta del analizante. Es decir, que si uno se posiciona como padre, tendrá un hijo en análisis. En el seminario dedicado a los 4 conceptos, vemos que considera como conceptos fundamentales el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión, con lo cual distingue abiertamente la transferencia de la repetición. Con la regla fundamental, con la libre asociación, lo que el psicoanalista va a decir al analizante es: diga usted cualquier cosa que yo lo escucho. Es decir, que hable lo que hable, para algo servirá. Esto nos lleva a pensar, en cierto modo, al psicoanalista como un impostor. Por el simple hecho de estar ahí, el psicoanalista convierte un discurso en el vacío, un discurso que no está sometido al rendimiento. Precisamente ahora, en una época capitalista que exige que todo lo que se hace debe servir para algo, el psicoanalista, decía, avala al analizante para que hable. Cualquier cosa quiere decir algo. Para los psicoanalistas, la asociación libre es todo menos libre. Esa es nuestra pequeña mentira. La teoría del sujeto supuesto al saber coloca la transferencia como consecuencia de la situación analítica. Es la consecuencia inmediata de lo que Lacan dio en llamar el discurso analítico. Podemos decir, además, que por su función de pivote, de bisagra, forma parte de la estructura del discurso analítico. El psicoanalista, como intérprete, se posiciona como el amo de la verdad. Esta expresión es muy delicada porque puede llevarnos por caminos que nos sacarían del psicoanálisis, pero es la esencia de la responsabilidad del analista, que ve reflejada su función con dignidad. Es a esto a lo que se refiere Lacan cuando dice que el analista duplica el poder de la palabra. Para Lacan, lo que abre a la transferencia es que el paciente se coloca en posición de entregarse a la asociación libre. Este hecho, y solamente este hecho, es lo que provoca. El analizante acepta buscar la verdad sobre sí mismo, sobre su identidad,
sobre su deseo verdadero. Esta búsqueda la lleva a cabo tras su palabra que deposita en el analista en su calidad de otro con mayúscula que decide la significación. Por eso es tan esencial el silencio del analista, porque ese silencio permite el discurrir de las palabras. Y es también importante no responder a las demandas del paciente, porque la demanda del paciente es del tipo: ¿quién soy? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que de verdad quiero? Esta es la base de la relación analítica. Por parte del paciente, libre asociación, y del lado del analista, la no respuesta a la demanda. Freud recomendaba a los psicoanalistas despojarse de todo saber previo al afrontar un nuevo caso. Este apearse del saber nos lleva a no dejarnos engañar por este efecto de sujeto supuesto al saber que trae en sí mismo el acto analítico. El psicoanalista debe evitar identificarse al sujeto supuesto al saber, que es una consecuencia de la situación analítica, que es muy diferente a identificarse en esta posición. Si en la clínica uno no recibe al otro desvistiéndose de todo saber, lo que va a hacer es forzar a que el otro se adapte a su conocimiento. Es una política de amo. Volviendo a la regla fundamental, el analista no puede dejar de denunciarla al paciente. Es la regla de dejarse llevar por la palabra, asociar libremente, sin censura alguna. Freud lo llamaba lo que le viene a la mente. Esto conlleva un mensaje: usted hable, luego ya veremos. La presencia del analista supone aquí una garantía, la prueba de la fe que el analista tiene en el inconsciente, en que siempre habrá una asociación. Es la demanda inicial del analista que pide decir lo que no significa nada, sabiendo que siempre significará algo. En este sentido, la transferencia se convierte en una promesa de significación. Partiendo del sinsentido, llegaremos a la significación. Una experiencia en la que la más pequeña palabra toma valor inmediatamente gracias al acto analítico. Esta revalorización de la palabra es siempre a cambio de un precio inusual, porque el sujeto paga a cambio de sus propias producciones. En realidad es ahí donde se encuentra el sujeto supuesto al saber. El analista está presente para verificar un principio de la ciencia positiva. Todo tiene una causa. Todo, incluso lo que se dice, en puro vacío. De este modo hay en la experiencia analítica un determinismo implícito, que es sostenido por el analista con su presencia. Con esta presencia, el analista da fe de su confianza. Y es a partir de este testimonio cuando el analizante puede empezar a trabajar. En la historia del psicoanálisis hubo un momento en el que se creyó que el psicoanalista debía identificarse al lugar del otro con mayúscula. La posición del otro es una posición de amo. Es muy agradable sentirse el amo. De hecho, los analistas de aquella época lo hicieron gustosos. Es el lugar del otro poderoso que le permite a uno seguir en esa posición sin saber gran cosa. Esta identificación tuvo sus consecuencias. A partir de entonces se extendió una teoría dominante, sobre todo en los países angloparlantes, que posiciona al analista como superyo del paciente. De esta teoría tan interesante aún percibimos los efectos de sus excesos, y sigue todavía presente entre los psicoanalistas que no han leído a Lacan. Lo interesante de esta teoría es que al teorizar sobre la experiencia analítica siempre se le termina asignando un lugar al analista en el inconsciente. Si no fuera así, no entenderíamos cómo opera el analista. Como decíamos antes, el analista es una formación del inconsciente, y esto es una conclusión a la que se llega a poco que se entienda la transferencia. Siguiendo esta teoría, se llega a que el analista se posiciona en el lugar del superyo, y a que el analizante debe identificarse al analista. La cura llegaría como un proceso de identificación del analizante al analista, que está en el lugar de superyo. ¿Quién asegura que desde esta posición el analista mostrará al analizante valores positivos en su yo? Esta cura se presenta entonces como una educación por su gestión del paciente, y el analista se ofrece como la verdadera medida de la realidad. Él sabe lo que la realidad debe ser y mediante su ser superyoico acompaña al sujeto a su mismo nivel de realidad. Con gran ingenuidad, este psicoanalista se ofrece como lo mejor del mundo.
A partir de 1950, ante el reconocimiento de que el inconsciente está cerrado, surge Paula Heyman, diciendo que sería mejor convertir la situación analítica en una situación dual, donde el analizante proyecta su demanda sobre el analista, a la vez que introyecta la demanda del analizante. La comprende y posteriormente proyecta con una interpretación. Es el mecanismo de los kleinianos de dualidad, introyección, proyección. Como en ocasiones surgen problemas, a veces la comprensión se detiene, cuando el analista no entiende algo, investiga dentro de sí mismo. Y en este momento ha llegado la contratransferencia. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo aguanto? Y una vez que deduce la intención del analizante, le hace una devolución mediante una interpretación. Su intención era matarme, era atacarme. Y el análisis se convierte así en un intercambio donde lo que importa es la empatía entre analista y analizante. Porque en el momento donde el analista hace el insight, la causa está en él, en el analista. Esto ha llegado hasta el día de hoy con algunas construcciones fantásticas. Si vemos los textos que escriben los psicoanalistas de esta época, nos sorprende que no son documentos clínicos, no hay historia del paciente. Son todos sentimientos del analista del lado imaginario. Esto, más que una cura, es un adoctrinamiento que podría aplastar el deseo del sujeto. En realidad, el psicoanalista no lo logra, pero sí que puede causar un daño muy importante al sujeto. A partir de ahí, el psicoanálisis se convierte en una pelea contra este adoctrinamiento del analista, que por su parte se parapeta tras su teoría imperante sobre el método analítico y sus propios prejuicios sobre todos los aspectos de la vida. El paciente, por su parte, trata de resistir estos embistes. Esta es una forma muy interesante de resistencia que hay que preservar. Una resistencia que apareció cuando enfocaron el psicoanálisis como adoctrinamiento al servicio de la demanda del analista. Es la resistencia que pone el deseo. Es la buena resistencia. Este modo de entender el psicoanálisis no deja otra salida al paciente más que tomar a su analista como ideal del yo y a seguirlo e introyectarlo. Freud hace ciertos vaivenes en cuanto a la dirección que debe llevar una cura. En los años 30 se refiere a la experiencia analítica como un proceso en el que hay un pacto entre el terapeuta y el yo. Pero en el año 38 muestra que es consciente de las consecuencias que podría tener las desviaciones que se estaban produciendo en su teoría. La cura no puede tratarse de un paciente que fagocita al analista, sino más bien, como lo describe Lacan, el pacto originario del psicoanálisis. Como sabemos, el psicoanálisis está basado en la libertad del paciente. Es necesario el consentimiento del paciente para que progrese. Todos conocemos casos que no pueden avanzar porque lo que se pone en juego no es el deseo de un paciente, es un familiar que lo trae, alguien que le ha empujado a ir. Cuando aparece el sujeto supuesto al saber es porque se ha respetado la regla analítica. En caso contrario, no aparece. Por tanto, hay una alianza, pero Freud en su obra admite esta alianza mientras que, por otro lado, distingue claramente entre psicoanálisis y sugestión. En 1935 dirá: puedo afirmar que nunca caí en tal abuso de sugestión en el curso de mi práctica. Si el paciente coloca al analista en lugar de su padre o de su madre, le da también el poder que su superyo ejerce sobre el yo. Este nuevo superyo tiene ahora la ocasión de realizar una especie de poseducación del neurótico. Puede corregir errores de los cuales los padres fueron responsables cuando lo educaban. Es decir, Freud lo veía muy claro. Como decíamos, si el analista ocupa el lugar del otro con mayúsculas, está colocándose en una posición de poder. Freud continúa en su texto: se debe alertar acerca de su mal uso. Por grande que sea la inclinación del analista a convertirse en educador, en modelo y en ideal para otros, a crear hombres a su imagen, no debe nunca olvidar que esta no es su tarea en la relación analítica y que faltaría a su deber si se permitiese dejarse llevar por estas inclinaciones. Como hemos visto, los psicoanalistas de su época no le hicieron mucho caso. El psicoanalista debe responder éticamente al poder que le otorga su posición. Freud decía que hay dos amenazas para el psicoanálisis: los sacerdotes y los médicos. Porque son dos posiciones que tradicionalmente han sido posiciones de autoridad. Han detentado desde hace mucho la posición del sujeto supuesto al saber y pueden abusar de ser un otro con mayúscula. Cuando un analista ocupa este lugar,
debe cuidarse de usar el poder que le es otorgado. De otro modo, Freud lo sabía y lo dejó bien claro en sus escritos convenientemente olvidados por algunos, como hemos visto. Lacan hace un símil entre el psicoanálisis y el ajedrez, en el sentido de que dice que en ambos el número de movimientos iniciales y el número de movimientos finales son limitados, mientras que los movimientos que hay en el medio de la partida son movimientos infinitos. Para Lacan, el sujeto supuesto al saber es un movimiento de apertura, de comienzo de la partida, y nos interesa hablar sobre el final del juego. Los psicoanalistas anglosajones terminan por la identificación al analista. En el momento que ese superior insaciable ha fagocitado al paciente, se podría llamar un psicoanálisis caníbal. Por eso, todos los pacientes de un mismo terapeuta se parecen entre ellos al final de un análisis. Como decía Freud, todos los que nos parecemos hemos colocado el ideal del yo al mismo objeto. Es importante remarcar que es legítimo que el analista garantice el proceso del análisis, mediante su posición de otro con mayúscula, como amo, para mantener el marco de la relación analítica, solo para eso. Es decir, si nos posicionamos como amo es solo para mantener el marco de la relación, no para otra cosa. Será en este marco que el analizante haga su trabajo, que tome su tiempo. Es decir, corresponde al analista el acto simbólico que defiende el principio de todo tiene una causa. Mientras que al paciente corresponde trabajar, producir. La tarea del analista es permitir y fomentar el discurso del paciente. Por eso, Lacan propone el silencio como herramienta. La interpretación no es responder todo el rato al discurso del paciente y descifrarlo todo, porque sabemos del enorme poder de la interpretación y el psicoanalista debe calcular cada una de sus palabras. La otra herramienta que tiene a su alcance el psicoanalista para Lacan es el tiempo. Nos dice que el tiempo es en sí mismo una forma de transferencia, porque es una variable para la interpretación. Por eso el desarrollo de la sesión corta y por eso importa cuándo y por qué termina una sesión. Como cualquier interpretación, no se trata del porqué del analista, sino del trabajo que hace el paciente. En el final del análisis, antes apuntábamos algo, saliendo del análisis de la transferencia, queda patente que no existe en lo real el sujeto supuesto al saber. En esto consiste el deseo del analista, tal y como lo encontró Freud. Un deseo diferente, que es del orden de no identificarse al otro con mayúscula. De no ser un ideal para el paciente, de no ser educador, modelo a seguir y en su lugar permitir que emerja el deseo del paciente desde la libertad individual. En este sentido, el psicoanalista se comporta como un asceta, salvo que se haga sordo al discurso, como hemos visto que hacen algunos, que se proponen como ejemplo a seguir, como ideales. Para Lacan, el final del análisis tiene que ver con la pérdida del objeto, con el abandono del analista. Analista que queda como resto de la experiencia analítica, cuya única función es animar el deseo del paciente. ¿Qué ha de producir el paciente? El significante amo como rechazo, según la formulación de Lacan. Un significante que es al mismo tiempo propio y ajeno, un significante que procede del gran otro, que el paciente apropió en su niñez. De modo que Lacan propone la operación analítica como algo muy distinto a la introyección. Es más bien una extracción o una exclusión. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a Freud esta cuestión del deseo de no dominar? La verdad es que a nadie antes se le había ocurrido. Y probablemente es por eso que los psicoanalistas del siglo pasado se identificaron el superyo y tomaron el papel de amo. Lacan, en su lugar, promueve encumbrar la figura del analista que se coloca en el lugar del desecho. Muchas gracias. Un poco de esto.